Bienvenidos, bienvenidas, también porque no bienvenides a todos ustedes a este episodio especial de Vives o Sobrevives. Más allá de un podcast, es un espacio para pensar y cuestionarte la forma en la que has llevado tu vida hasta el momento. Y no te sientas mal si hay algo que cambiar. El punto es darte cuenta si vives o sobrevives. Estoy muy emocionado y muy contento porque es la primera vez que salimos del estudio que ya todos conocen, porque hoy vamos a lanzar una serie de episodios que la idea de todos esas conversaciones con los invitados es conocer un poquito más de diferentes historias, de diferentes contextos, conocer el trasfondo de los invitados, que en este caso tengo el placer de poder platicar con Julio César González, que es una de las personas a las que más admiro. Yo creo que en todos los aspectos, en el nivel profesional, en el nivel personal, y la verdad es que me llena muchísimo de orgullo poder platicar con él. Creo que nunca te lo he dicho. En su momento, creo que en una fiesta. Me asusta. Pero gracias por la invitación y por sí. la presentación, Dani. Muchísimas gracias, Jules. Y la idea de este episodio es que podamos contestar 3 preguntas. ¿Ok? La primera es si vives o sobrevives. La segunda es en caso de que vivas o de que sobrevivas, ¿qué es lo que está pasando por ahí? Y una tercera es ¿cuál es el acto de amor propio más grande que has hecho por ti? Qué duras preguntas, ¿no? Están fuertes, pero creo que es como un buen ejercicio como para hacer un corte de caja, o sea, hacer como planes a futuro. De nuevo, gracias porque aprecio mucho esta oportunidad de platicar contigo de manera tan privada también. Y la otra, muchas felicidades por este proyecto que creo que pone el espacio y la oportunidad para que no toda la gente se dé cuenta que todos sufrimos de lo mismo, que pensamos de la misma manera o que a veces nos encontramos en los mismos episodios de nuestra vida. Y respondiendo a la primera pregunta, yo creo que depende un poco el contexto, pero podría decir que en general yo vivo o trato de vivir. Hay ocasiones y hay momentos o circunstancias que te hacen sentir como que realmente estás sobreviviendo porque vas contra marea o porque te encuentras en situaciones como muy complejas. Y eso yo creo que fue no solamente en mi aspecto, sino para muchísimas personas en los últimos 2 años, año y medio de la vida derivado de la pandemia y las consecuencias que con ello trajo. En especial te podría decir que a mí esos 2 años personalmente fueron como súper duros y de muchísimo aprendizaje porque nos pusieron en un contexto que nunca nos habían puesto. Claro. Y no solamente en la parte personal, el hecho de estar aislado o de tener demasiado tiempo para poder trabajar en ti, sino por la pequeña o la peculiar razón que la hospitalidad, que es a lo que he dedicado mi vida profesional, se vio sumamente impactada. Entonces, todas las partes como más fuertes o que tenían muchísimo más estabilidad en mi vida, estaban realmente impactadas y muy inciertas. Y eso hacía que de alguna manera sobreviviera y llevara como cada día de una manera lenta, sin tomar decisiones como tan precipitadas, enfocándome en las cosas como más importantes y más conscientes que en ese momento podía tener. Pero la realidad es que también había momentos de como caos o de esta como incertidumbre que para mí eran pues realmente vivirlos. Y el hecho de poner como reconectar de una manera diferente con mi familia, en específico con mis papás, de pasar más tiempo con ellos, y lo mismo hacia la parte interna, ¿no? O sea, no solamente el hecho de hacer cosas para mí todo el tiempo, sino el hecho de realmente a conciencia poder trabajar todas las cosas que realmente no he podido trabajar porque estás ocupado por el trabajo o porque no tienes tiempo realmente para ponerte a pensar en ello. En general te podría decir que sí, trato de vivir al máximo, pero no creo que todo es blanco ni tampoco todo es negro. Okay. Hay momentos donde evidentemente por las circunstancias me ha tocado sobrevivir y son los que a lo mejor a veces no se disfrutan tanto por el hecho de sentirte como justo bajo esta presión de decir cómo le hago, pero sí los que más aprendizaje me han dejado. Creo que es importante que hablemos de diferentes puntos, o sea, no solamente la parte personal, sino también la parte profesional. Como lo comentaba, o sea, yo te admiro muchísimo en el sentido de lo laboral, porque durante la pandemia, junto con todo el equipo de Sofitel, que es el lugar en donde nos encontramos ahorita, muchas gracias por prestarme el espacio. ¿Cómo fue abrir un hotel durante pandemia? Ha sido muy retador, porque justo como tú lo decías, no era un trabajo personal.
En realidad es que yo formé parte de un equipo y de una célula donde había muchísimo amor, muchísimo cariño, unas ganas de poder como sobrevivir a una situación tan compleja como este encierro, ya sabes, y el detener por completo una industria. Y la parte interesante fue esa, que al final nunca imaginaba que iba a tener que sumarme al equipo de opening de un hotel o de una marca o del posicionamiento de una marca en un mercado nuevo como lo era la Ciudad de México para la empresa en la que trabajo. Pero la realidad es que tuve la fortuna de estar rodeado de todas las personas que tenía que haber estado en ese momento y tomarnos juntos para pensar de manera positiva y encontrar las maneras más creativas de conectar, uno, con nuestros diferentes clientes, con las diferentes audiencias, resistir justo hasta el último. Y, ¿sabes? Al final para nosotros sabíamos que no había más fondo. O sea, estábamos en el fondo de lo que podíamos haber estado. Sí. Y nunca hubo como este pesimismo. Hubo momentos de quiebre donde es lógico que cuando te llevan a este límite de trabajar con tus emociones es complicado, o sea, no llegas a ver como el momento en el que la luz se va a poder como ver, pero la realidad es que, insisto, al tener la oportunidad de tener personas tan talentosas, con muchísimas capacidades, distintas a las mías incluso, y la oportunidad también de estar liderado por personas que de alguna u otra manera siempre te inyectaban como este dinamismo, esa parte lo hizo bastante como sencillo. En la parte profesional, pues te puedo decir que implicaban como muchísimos mecanismos y acciones que era prueba y error. Al final no sabíamos si en ese momento tenía como iba a funcionar o no iba a funcionar las cosas, pero no había mejor manera que estar en movimiento. Entonces tuvimos que accionar y accionar y accionar y accionar. Y hoy como que de pronto nos hemos dado cuenta que todo ese trabajo ha valido un poco la pena. ¿Y cómo le haces para tú como líder, para justamente, uno, ser un buen líder, para aprovechar las habilidades de cada una de las personas que forman parte de tu equipo y así poder llegar a un objetivo en común? Porque muchas veces nos encontramos con jefes que solamente ordenan, que solamente dicen qué hacer y no dan alternativas. Creo que a lo mejor los que van empezando en ese tipo de posiciones caen en ese error. Creo que yo he estado en esa posición. Pero ¿qué podrías decir o recomendar para que podamos gestionar bien a la gente y no caer en esa onda de ser viscerales? Es el pan de cada día. O sea, de hecho, yo creo que es de las cosas o de los pensamientos que vienen todos los días a mi mente, el hecho de saber que cualquier acción que haces impacta ya ni siquiera solamente en tu comportamiento o en el alcance de tus objetivos personales, sino que tiene un impacto trascendental en las personas que te rodean y que conforman tu equipo. Y eso hace que, uno, tienes que quitarte un poco prejuicios y reconocer que todos tenemos siempre oportunidades a ser mejores en todo lo que hacemos, desde ser líder hasta quien es justo una de las primeras personas que se incorpora al equipo o etc., lo que sea. Y es quitar un poco también este tema del juicio de decir tienes que ser bueno o tienes que ser malo, sino ampliar un poco la perspectiva y tratar de enfocar como qué tipo de líder o qué tipo de persona necesita en este momento ese equipo. Y bajo esa conciencia de conocer como tu entorno, de entender en qué lugar estás trabajando, con qué tipo de personas, con qué tipo de oportunidades, con qué tipo de fortalezas, te hace tomar las decisiones hacia cómo empujar a que cada uno de los que está alrededor de ti sea la mejor versión de sí mismo. Y eso te involucra a ti. Entonces, hay muchísimo trabajo de conocimiento y de reconocimiento, autoconocimiento. Y una vez que eso está como gestionado, es prácticamente jugar como ya, ¿sabes? Un poco más fácil, porque sabes como qué botón tienes que oprimir, cuál tienes que como detener, qué acción tienes que implementar y quién es la persona que la puede hacer. Y la otra es entender como cuál es la motivación o qué es lo que hace que la persona que está contigo alrededor le genere como muchísimo cariño el pertenecer, uno, al equipo, y dos, qué acciones le generan como este tema de felicidad. Y por eso no solamente se radica en un tema del salario monetario, sino yo creo que el más importante es cuál es el salario emocional que esa persona necesita. Y es la parte más compleja, porque al final hay días que incluso tú te levantas y te despiertas y dices, no es mi mejor día, no me siento de la mejor manera, pero no hay opción. Tienes que literal estar bien por la gente que está al lado de ti. Y porque de alguna manera ese es el compromiso que tienes tú también. El hecho, ahora ya no nada más funges como el hecho de decir, ok, si envío este correo o firmo este contrato,
estoy cumpliendo parte de cánones o de las cosas que califican mi desempeño, sino ahora es cómo haces que las personas que están justo dentro de esta molécula puedan, uno, lograr sus cánones de cumplimiento, pero por otro lado también sean felices. Eso es lo más complejo. Esto que mencionabas de tal vez no es mi mejor día, pero tengo que estar bien o sea, no hay opción. O sea, tengo que estar aquí. Habla de mucha inteligencia emocional. Yo creo que de un trabajo de mucho tiempo. ¿Tú qué has hecho para llegar a este punto de gestionar bien las emociones y ser la persona que eres hoy en día? Escuchar de los dos lados. O sea, por un lado, las personas que tú tienes como el deber de... No el deber, sino a las que tú estás acompañando por ese objetivo en común. Y ellas son las que típicamente te dan el constante feedback o la retroalimentación de decir, no está funcionando esto, o esto no va por este lado. Siento que tú podrías como sumar más en esta perspectiva del equipo, pero también escuchar muchísimo quién es la persona que a ti te está dando ese como coaching o quién está como guiando. Y a mí me ha tocado la fortuna de trabajar con personas que por un lado me han retado a reconocer como cuáles son estas oportunidades que claramente yo tengo a nivel emocional para gestionar de mejor manera como un equipo. Y también he tenido la fortuna de tener como colegas o pares que también me han dado como muchísimo como influencia en mi liderazgo actual. Lo que más me suma es siempre escuchar, o sea, el hecho de tener la oportunidad de mantener como la escucha activa, que no es algo que he hecho toda la vida. Nos cuesta mucho trabajo reconocer como este tema de comentarios o de crítica, aunque no sea constructiva, porque al final es enfrentarte al juicio de otra persona, que no es la realidad 100%, pero que de alguna u otra manera sí te da oportunidad de reconocer si vas como por un camino o no vas por el que tú quieres ir. Y es eso, o sea, no cerrar en absoluto como tu barrera de comunicación, porque eso al final del día te da la oportunidad de ir corrigiendo o de ir modificando ciertas acciones que sabes perfecto que no te van a orillar como a momentos o a situaciones correctas. Y en lo particular, te digo, el hecho de que tengo la fortuna de haber estado como con diferentes tipos de liderazgo, incluso con las personas con las que no hice como la química que hago normalmente con con los equipos con los que he trabajado, he aprendido algo, porque esas personas me han demostrado de alguna u otra manera que cuando se trata de profesionalismo, a pesar de que no sea la persona que mejor te cae o que no sea el equipo que tú estabas esperando porque tenías ya a lo mejor la historia de otra historia o de otro equipo que había funcionado perfecto, tienes que adaptarte. No hay más, no hay opciones. Hablaba sobre el coach, pares o personas que estaban dándote algún tipo de retroalimentación. La idea del podcast es tener plenitud, tener paz mental, esa parte de autoconocimiento. ¿Tú eres de las personas que requieren ir a terapia para estar bien o simplemente haces otro tipo de dinámicas para llegar a un tema de paz emocional? Sí, o sea, por supuesto que justo el tema de la terapia es algo que normalmente, o sea, a mucha gente le funciona y a mí me funciona. Sabes que son momentos en los que necesitas, que es la parte de la terapia o que a mí en lo particular me funciona, es que alguien te permita escucharte y reconocer como justo estas cosas que pueden estar generando ruido o que no te dan la oportunidad de mantenerte en este nivel de estabilidad emocional. Esa parte me encanta porque, ¿sabes? O sea, hay personas que tienen la oportunidad de retratar, de ser un espejo, de permitirte como ver como más allá de lo que tú tratas de escucharte. Y adicional a eso, a mí en lo particular, hacer cosas que me desconectan un poquito como de mi tema, llámese profesional o incluso relaciones interpersonales. Solía antes meditar un poco, pero creo que ahora lo que ha reemplazado un poquito es el tema de hacer ejercicio. Es uno de los espacios que más aprecio, el tener como oportunidad de ejercitarme, porque no solamente, lo recuerdo justo en algunas prácticas de yoga que te decían, el hecho del ser flexible no significa qué tanta flexibilidad tu cuerpo puede tener a nivel físico, sino mentalmente qué tan flexible eres para poder como adaptarte a las circunstancias o a los movimientos o a el entrenamiento que estés haciendo. Visto desde esos ojos, normalmente así es como veo las prácticas de cualquier deporte. Hoy, por ejemplo, nado, de nadar o no sé, de la disciplina que tú quieras, pero que realmente eso es lo que a mí, aparte de mantenerme activo y de sentirme como vital, normalmente ese es el espacio que a mí en lo particular me genera muchísima tranquilidad y paz emocional. Sin querer ser invasivo y sin querer ser inoportuno, ¿cuál ha sido el parteaguas o la decisión
que por la cual hayas tomado la decisión de ir a terapia o de hacer cosas por ti? O sea, sabes, como que creo que existen todo tipo de historias. Y en lo particular no era porque me encontraba en el fondo de mi abismo o porque estaba en un momento súper oscuro. La realidad es que no, simplemente son como momentos en los que necesitas realmente, sabes, desconectar de la realidad y que de que algo en específico o alguien en específico como que no te está dando como esa paz mental. Particularmente yo o sea, no me ha tocado vivir como esa realidad, afortunadamente. Qué bueno. Pero es más como un ejercicio, es eso, como ejercer un ejercicio realmente como de querer estar bien, ¿sabes? Y sin necesidad, insisto, no veo que sea algo negativo el hecho de que tengas que vivir esos momentos. Hay historias de cualquier tipo de color, de cualquier tipo de situaciones. La mía en particular no es porque estaba, sabes, como en una problemática. Evidentemente he tenido muchos problemas y demás, pero no me he sentido como tan agobiado. Incluso te puedo decir que cuando me he sentido como en el tema con mayor presión social o con mayor como agobio, no fue el momento en el que busqué como estos espacios de darme como un poco de cariño a través de la terapia o de estos espacios de conciencia, sino fue cuando realmente ya era mucho más emocionalmente estable, porque al final justo te reconoces en ese momento que dices, hay un gap entre estar bien y querer estar muchísimo mejor. Y es que está súper bien porque justo la idea de diversificar los puntos de vista es, en mi caso fue que yo ya no encontraba salida y no hallaba para dónde ir. Qué mal que tuve que llegar hacia ese punto para iniciar con la terapia. Y qué bueno que hay gente que es más sensata. No, pero es que ahí es Para... justo lo que tú dices. Hay que quitar todos estos adjetivos. No es ni mal ni bien. Simplemente en tu historia era necesario que en ese momento, en esas circunstancias, tú buscaste una forma de hacer que tu vida estuviera mejor. Okay. Así de sencillo. Y en la mía, en mi caso, te digo, muy personal, no es porque, insisto, incluso pude haber vivido como momentos similares al tuyo, pero no fue en el momento en el que yo me acerqué como a estos mecanismos para cuidar de mí. Okay. Sino realmente fue cuando tenía mucho más conciencia de decir, ejemplo, si ya hago ejercicio y hacía 10 abdominales, hoy quiero hacer 50 porque tengo un objetivo mucho más claro y es estar perfecto. Y así fue un poquito como en paralelo a nivel emocional. Una de las preguntas que a mí en lo particular me encantan, y es por la cual estamos también aquí. Hablábamos de que eres muy buen líder, eres una persona muy generosa, eres una persona que no es celosa de la información, o sea, le gusta enseñar, le gusta compartir. A mí me tocó eso, o sea, yo mucho de lo que sé con relación a ventas es gracias a ti, porque yo te escuchaba, tú me coachabas cuando estaba como un practicante, o sea, como un practicante. Y eso se admira muchísimo de alguien que le gusta dar. Pero, ¿tú qué te has dado a ti como persona de Julio para Julio? ¿Qué pasa en ese sentido? Yo creo que es difícil porque, gracias porque consideras que me tienes como en ese concepto, honestamente. Es que neta lo eres, te lo prometo que sí. A veces como que me cuesta reconocer eso porque siento que todavía tengo mucho por seguir aprendiendo y como creciendo en ese aspecto. Pero lo aprecio mucho y te lo agradezco que por lo menos haya dejado como una parte positiva en tu carrera. Y la otra, por lo que decías, como qué aspecto podrías reconocer, como qué acto he hecho yo por mí. Yo creo que el más complejo fue el hecho de aceptarme tal cual soy. Como que hubo un periodo de mi vida en el que siempre pretendía y tenía como esta ambición de darle gusto a la gente llámese mi familia, llámese la gente para la que trabajo, los equipos en la universidad, lo que sea. Siempre como que tenía como por delante justo el cómo puedo ser mejor estudiante, mejor hijo, mejor trabajador, lo que sea. Y creo que esto fue, yo creo que al inicio y un poco está ligado también con el tema en realidad de la persona a la que realmente soy, pues está ligado justo en el momento también en cuando te das cuenta como cuáles son las cosas que realmente te hacen feliz a ti como persona. Y a mí me costó mucho trabajo reconocerlo, o sea, desde a lo mejor de, no sé, hasta mi complexión física, hasta el hecho de, no sé, justo de no tener como la melena que mucha gente tiene y que es privilegiada, hasta, no sé, mi preferencia sexual. Pero el hecho de reconocerme completamente como soy, tal cual soy, ha sido uno de los actos más bellos que a lo mejor que yo he podido tener hacia mí. Porque
después de eso, como que todo detonó en cosas positivas en mi vida. Y no me había dado cuenta justo del valor de cosas tan insignificantes como el hecho de quererte a ti mismo por quien eres suena súper trillado, ¿no? Pero con los defectos y con las virtudes que las personas pueden llegar a tener. Pero es bien complejo verle la parte bonita incluso a los defectos. No te puedo decir que al final hoy estoy siempre como completamente en el otro lado, pero sí muchísimo más, en un avance muchísimo más claro de quién soy, de qué tipo de persona soy, incluso qué es lo que carezco. Y eso es padre porque al final te da como una perspectiva distinta de no tratar de cubrir ciertos vacíos falsos con cosas que no las van a cubrir, ¿sabes? O que no tienen sentido. Creo que eso es lo más importante. En el podcast sabemos y mencionamos que estamos en constante evolución como seres humanos porque nunca dejamos de aprender. Por algo siempre buscamos un mejor puesto, buscamos mejorar en nuestras relaciones familiares, personales, bueno, cualquier tipo de relación. Pero mientras estemos conscientes de quiénes somos, de dónde estamos parados y a lo mejor hacia dónde queremos ir, estamos del otro lado para llegar a ese punto de la plenitud. Que bueno, podría ser medio subjetivo porque a lo mejor yo me siento pleno ahorita y mañana lo voy a poder estar más, ¿no? Pero es muy interesante que sepamos el dónde estamos parados para saber hacia dónde queremos ir. Porque lamentablemente, hay muchas personas que no saben qué quieren hacer con su vida y esa incertidumbre los hace no saber hacia dónde moverse. Ojo, no está insisto, creo que ni siquiera está mal o bien, no sé cómo definirlo, pero incluso el hecho de decir, no tengo como identificado hacia dónde o qué es lo que quiero, son etapas, ¿sabes? O sea, al final cada quien tiene procesos diferentes. Lo que sí, y tú lo mencionaste súper bien, es que, por lo menos coincide mi manera de pensarlo, es el hecho de que todo es evolución y todos son como ciclos en la vida y son diferentes como etapas que vivimos. La plenitud va ligada a lo mismo, al final todo es la perspectiva desde que lo mires. Entonces hoy, como tú lo dijiste, puedes sentirte pleno por el hecho de las cosas que tuviste alcance hoy, por lo que pudiste hacer hoy, por lo que pudiste haber comido, por las experiencias, pláticas, por todo lo que a lo mejor en tu presente aparece. Pero igual si lo pones en perspectiva porque identificas los goals que tienes o los objetivos que tienes a largo plazo, es muy probable que digas, todavía no me siento pleno porque necesito hacer A, B, C, que a mí personalmente me hace sentir como todavía como motivado por seguir trabajando o en la parte profesional o en la parte personal. Pero, per se, o sea, no has llegado quizás como a ese objetivo, te puedes sentir pleno. Y creo que también hay como un factor que podría jugar como en contra a veces, y es el hecho de que la gente identifica o asocia el hecho de la plenitud con felicidad. Claro. O con algún estado de ánimo. Y la realidad es que no. O sea, no están peleados los estados de ánimo. Y es, como te decía, hay días que yo me despierto y que yo digo, hoy me siento como no tan motivado como justo como normalmente me siento. Como en mis 300 días del año, 365 me siento más o menos, o sea, 65 me siento una emoción un poco más mesurada. Pero eso no le quita justo la parte de la perspectiva de que sigo siendo la persona plena conmigo mismo. Y eso no le resta tampoco que el hecho de que yo pueda identificar que el día de mañana quiero hacer A, B o C para llegar a D, E, F objetivo de mi vida en los diferentes aspectos de mi persona. Entonces, el identificar como esos diferentes como facetas y la similitud o lo inherente que es una de la otra hace que de alguna manera te des cuenta exactamente justo quién eres y en qué circunstancias estás y bajo qué como ambiente te estás envolviendo. Creo que también está súper bien el que sepamos que no siempre van a ser los mejores días. Habrá días en los que nos sentamos muy de la fregada. Es válido. Y a mí me gustaría, no sé, ¿tú qué le puedes recomendar a la gente que nos está viendo en este momento para que sigan con esas ganas de querer evolucionar? Que es un trabajo súper personal. Es como un tema completamente interno el hecho de saberte sentir pleno, feliz, contento, alegre, como todo lo que involucra como esta profundidad del tema que es. Y salvo alguna opinión distinta,
pues la mayoría venimos a esta vida a vivir momentos justo de plenitud, de felicidad, de aprendizajes, de compartir, de cosas que de alguna u otra manera suman y no restan ni a ti como persona ni a la gente que te rodea. Claro. Entonces, bajo como ese esquema y bajo esa perspectiva, yo creo que lo único que diría a la gente es eso, tener como la conciencia de hacer un como trabajo de introspección en el que puedas entender perfecto como qué tipo de persona eres, qué te detona como tus estados de ánimo más bajos o qué te hace ser como la persona más compleja, pero que también te hace ser como una persona también como que suma a este mundo. Y creo que también la otra es entenderte que no eres perfecto, o sea, que no hay perfección, o por lo menos No ser tan difícilmente, crueles. exacto, y duros con nosotros mismos, ¿no? Y ahí depende mucho de las personalidades, pero a mí en lo personal me ha ayudado mucho el hecho, ha sido trabajo diario, hasta la fecha sigue siendo el reconocer, o que soy una persona que me puedo equivocar constantemente, pero que decido también qué tipo de errores quiero tener en mi vida. Y la otra es que, como cualquier ser humano, podemos experimentar diferentes estados de ánimo y que también tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestras acciones y con nuestras palabras, porque todo lo que hacemos y lo que decimos impacta en nuestra vida Claro. y en las personas que están a nuestro alrededor. Y lo más complicado es que cuando las personas que están a nuestro alrededor son las que normalmente nos aman más, ahí es donde debes de tener muchísimo más cuidado porque no es como una cosa tan sencilla. Es a las que a veces más podemos lastimar con Sí. nuestro decir y hacer. O alejar. Definitivamente. Y Jules, la verdad es que vuelvo a repetirte, me siento muy contento por estar aquí contigo el día de hoy. Gracias por compartir tus experiencias, pues a ti, compartirte y abrirte un poquito con Es súper nosotros. vulnerable este ejercicio, porque normalmente justo como que las personas tienen una perspectiva de, no sé, de ti como profesional, Claro. pero a la vez también siempre he dicho que es inherente una de la otra, o sea, quién eres en tu vida personal, eres en tu vida profesional o en el esquema que tú te quieras ver como involucrado. Y a veces eso como que pesa o es complejo porque no te quieres sentir como, sabes, como vulnerable y de alguna manera siempre mantener como un poquito como esquema de una persona dura o una persona como muy firme en lo que sabe. Y no, o sea, creo que soy como cualquier ser humano y La gente muchas veces ve, no sé, de primera vista y dices, güey, no mames, director comercial, super hotel, tiene todo, le va increíble, pero muchas veces... o por el contrario, también hay juicios contrarios. ¿Sí? ¿Tú Sí, crees? por 100%. 100%. Yo creo que esas son de las cosas que más aprecio de mis papás y de mis amigos y de mi novio, el hecho de que te acostumbras a saber que existen los dos lados de la moneda. Gente que puede tener este sentido de admiración o de cariño y gente por el contrario que justo te puede decir es nada, eres nadie. No, o sea, ¿sabes? Como que no representa absolutamente nada. Como Incluso pies tu en la voz. tierra. Sí, sí, y es válido. Claro. Al final, todas las personas tienen derecho a opinar lo que quieran, evidentemente sin generar o lastimar a la otra persona, pero todos tienen derecho a hacerlo. Y ahí es donde justo viene esta marca donde la diferencia y la diversidad radica en eso. Todos pueden pensar diferente. El hecho de que tú no coincidas con su forma de pensar no significa que esa perspectiva, juicio o comentario va a hacer daño en mí. Está súper padre y eso, vuelvo a recalcar, el tema de la inteligencia emocional, de la gente puede decir lo que sea, pero yo sé quién soy. El autoconocimiento es importantísimo en nuestro día a día para no caernos con cualquier punto de vista. Y sin caer en Narnia, o sea... Claro. Porque puedes ser tú quien eres y apreciar quién eres y valorar como todo tu punto de vista y amarte como también como te reconoces, pero tampoco puedes vivir en un planeta desconocido donde el ambiente o las personas con las que te rodean no te importan o no sabes, como que no suman un poco a tu perspectiva. Tiene que haber como ese balance y ese es el trabajo mío y de varios más, el hecho de saber cómo generar este equilibrio en tu vida donde ni todo es importante, ni todo es tan relevante, pero tampoco es que no te importe, ¿sabes? Esa es la parte a la que he dedicado como un poco a mi actualidad y esa que puedes llegar a tener un poco. Una de mis áreas es esa, creo que
Creo que desde que tú me conoces, o por lo menos desde ese momento, yo me he reconocido como una persona que ama su trabajo. Pero justo 2 años, o sea, 1 año atrás o año y medio atrás, te das cuenta que de pronto cuando el trabajo no es completamente estable o como no es como lo que realmente te está dando esta fortaleza, entonces puede tener como, sabes, como ciertas repercusiones en tu vida personal. Claro. Y los objetivos es eso, encontrar un punto. Me encuentro todavía lejos de llegar a esa como claridad de el punto medio, pero pues en eso estoy. Qué padre, Jules. La verdad es que muchas gracias. Un ejercicio un tanto de vulnerabilidad. ¿Cómo te sentiste con la Bien. entrevista? ¿Sí? Sí, o sea, me gusta. Al final es padre. Puedes, no sé, aportarle a quizás o acortarle el camino a alguien para que viva otras experiencias y quizás las tuyas las pueda obviar por la perspectiva o los comentarios que tiene. Pues muchísimas gracias, muchas gracias nuevamente por prestarnos el espacio, por abrirte un poquito con nosotros. Y pues ya saben, chicos, siempre es importante que nos cuestionemos si vivimos o sobrevivimos. Y nos vemos en un siguiente episodio de Vives o Sobrevives. Que tengan muy buena noche, nos vemos, hasta luego. Bye bye. Chao.